realidad virtual y psicología del deporte, presentando un juego para evaluar la concentración de los arqueros de fútbol. Mariana Falco, Javier Spector y Franco Palumbo. Adelante. Buenísimo, muchísimas gracias. Decime por favor si pueden ver bien la presentación. Sí, ahí vemos que está bajando, sí, perfecto, se ve. Perfecto, buenísimo, me quedo tranquila entonces. Muchísimas gracias por la presentación. Mi nombre es Mariana Falco, en este momento les voy a exponer este trabajo que está embebido dentro de lo que es el Laboratorio de Realidad Virtual de la Universidad Austral, Facultad de Ingeniería. Y les vengo a contar un poquito como una relación entre lo que es realidad virtual y psicología del deporte. En este contexto, esta es la agenda, voy a tratar de ser breve. Y con el pato filiol voy a arrancar con la introducción. La sociedad actual, la verdad es que se ve súper impactada por lo que es el fútbol. Como pueden ver en la pantalla, los números son muy altos, más de 30 competiciones, más de 60 competiciones que usan VAR, 400 millones de espectadores que disfrutaron el Mundial de Rusia, ¿sí? Y más de casi o alrededor de 150 millones de seguidores en las redes sociales. Entonces la realidad es que el impacto es casi total, ¿sí? Entonces, en este contexto, si bien hay un aspecto comercial en cuanto a valores, a costos, a contratos y demás, también hay una naturaleza deportiva embebida en ello, donde se busca promover todo lo que sean los valores educativos, los hábitos de vida saludable, el deporte como tal y lo que representa, ¿sí? Como es el logo o el eslogan en realidad de Gimnasia de Esgrima La Plata, mens sana in corpore sano, ¿sí? Ahora, la popularidad de este deporte en realidad, si bien tiene muchas cosas buenas y se potencian cosas buenas, por ahí los jugadores en este estrés constante logran o llegan a alcanzar distintas presiones y frustraciones a lo largo de su vida profesional y que afectan a su vida personal. Entonces, con este marco y junto al Pato Bondancieri, vamos a ver un poquito de lo que es realidad virtual y psicología del deporte. Entonces, nuestro objetivo fundamental dentro de lo que es el desarrollo que hicimos eran los arqueros de fútbol. Claramente, los arqueros tienen una figura clave de lo que es el equipo, ¿no? Porque no solamente tapan goles o posibles goles en realidad, sino que también dirigen a sus compañeros porque tienen una visión completa de la cancha. Ahora, tenemos dos preparaciones que hay que tener y hay que acotar y ubicarse en ellas. Por un lado es la preparación física, sí, constante, y por el otro lado es la preparación psicológica. ¿Por qué? Porque es esencial potenciar lo que es la autoconfianza, la concentración y ese control de la ansiedad, tanto adentro como fuera de la cancha. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, vamos a trabajar con lo que es realidad virtual, que es esa sensación súper divertida de estar inmerso en un entorno donde claramente todo parece real, ¿sí? Y es que el usuario se siente como sumergido en esas imágenes realistas y en esos contactos de una experiencia sensorial completa y enriquecida. Entonces, claramente la realidad virtual se puede utilizar con los distintos deportes, y en esto metimos un poco lo que es la psicología del deporte, que mediante la realidad virtual o a la par de usarla, vamos a poder utilizar distintas características visuales, estáticas, dinámicas, ¿sí? Junto con el movimiento del cuerpo, para poder evaluar esa toma de decisión de los deportistas. Y claramente uno de los factores productivos en este contexto es el poder analizar ese factor tiempo, porque no es lo mismo o sea, qué procedimiento de entrenamiento va a tener ese deportista si el factor tiempo es corto, si son 2 o 3 minutos, o si tiene que concentrarse por 15, 20, 30, 45 minutos. Entonces, justamente vamos a buscar estudiar esa distribución y concentración de la atención. Claramente, y esto para que quede claro, la concentración, estamos hablando de esa habilidad para mantener el foco en una tarea relevante, abstrayéndose de todos los elementos distractores. Teniendo esto, que es importante, después lo vamos a trabajar con realidad virtual. Entonces, el juego, vamos a arrancar con el Goico, y básicamente lo que hicimos fue una aplicación que pone al usuario en el rol de un arquero, ¿sí? Dentro de una simulación normal de realidad virtual, donde el objetivo es poder generar estímulos que aumenten la complejidad de la actividad, no bombardeando, pero atacando esa concentración,
Y además, el público objetivo no es solamente el que juega, ¿sí? El que se pone el casco, sino todos los demás que pueden observar. El preparador físico, el psicólogo, el entrenador, los otros compañeros, ¿sí? Y demás. Entonces, ¿qué flujos tiene la aplicación o el simulador? Por un lado, es una escena introductoria donde se le presenta al jugador que tiene el casco puesto y los controles, cuáles son las consignas, cuáles son los objetivos, ¿sí? Y un poco, por si no está familiarizado, cuáles son los controles del juego. Luego aparece frente al jugador, ¿sí? Otro jugador de fútbol que le ofrece un balón y hacen como una pequeña interacción de práctica donde se le lanza un balón de cada color, que son los que después va a tener que recibir constantemente, con distintos rojo, azul y verde. Los colores implican distintas formas de golpear la pelota o recibirla, ¿sí? Y de interactuar para poder pasar a la próxima escena. La simulación como tal es, ahora lo vamos a ver unas imágenes, es el jugador, ¿sí? Que enfrente tiene 5 futbolistas, que están posicionados sobre máquinas lanzapelotas y va recibiendo distintos golpes, distintos tipos de pelotas, de distintos ángulos y demás. Ahora, son 3 niveles, si mal no recuerdo hay un cuarto en formación, y hay un nivel bonus, que ese nivel bonus cambia la dirección de las pelotas, o la forma de golpear, perdón, las pelotas, y solo va a poder acceder al nivel bonus si logró una efectividad superior del 50% en los niveles anteriores. Esto, por ejemplo, es, yo jugador tengo el casco puesto y esto es lo que veo. ¿Ven? Ahí tienen los 5 jugadores que están enfrente, ¿sí? En los lanzapelotas, y de ahí pueden surgir los distintos tipos de colores de los balones. Y está simulado todo en el estadio, y pueden ver atrás que hay banderas y demás. Esta es la visual o la escena que puede visualizar la persona que no tiene el casco puesto, es decir, el entrenador, los otros compañeros, el psicólogo, ¿sí? Entonces, como pueden ver, están las manos son los mismos guantes de box, ahí pueden ir viendo cómo va generando cada uno de los niveles. Los niveles tienen eficacia, ¿sí? Y va sumando cantidad de balones que va golpeando correctamente, que va recibiendo. Entonces, este es claramente como una de las partes más divertidas, porque no solamente juega uno, sino que el que está del otro lado puede ir viendo cómo golpea, cómo se para, y la verdad que está bueno. Variables del entorno. Claramente, con esto de que estábamos tratando de evaluar concentración, una de las cosas más divertidas que se les ocurrieron a los desarrolladores fue agregar la voz del Tano Pazman. Si alguien tiene memoria, ahí está la foto igual por las dudas, pero bueno, un fanático, más que fanático, que se hizo famoso en uno de los partidos, ¿sí? Y bueno, había que incluirlo porque ya es parte del fútbol argentino. Después hay banderas, hay cánticos, hay hinchada, hay petardos, hay papelitos de colores, todo lo que es la vida regular del hincha en Argentina está metido en el juego como para tratar de interactuar y que la interacción sea real, ¿sí? Lo más real posible a lo que se enfrentan todos los días. Y en cuanto a las tecnologías, trabajamos con Unity, es un framework sumamente conocido lo que es desarrollo de videojuegos, con lenguaje C++. La lógica de la simulación son niveles, como bien decíamos, y es la interacción propia nada más que del jugador con los balones. El lanzador de balones tiene abajo la lógica de haber usado el Virtual Reality Toolkit, ¿sí? Y el headset es el Oculus Rift, y más que eso, no. Claramente, uno de los temas en los que teníamos en el laboratorio al probarlo era el cable, así que uno lo tenía el arquero para marcarle un poco de territorio, y el otro tenía el cable a lo lejos para que no se enganche, pero fue divertido. Ahora, pruebas con usuarios, la verdad que podemos hacer más de 25 pruebas con usuarios, algunos fueron con arqueros reconocidos, otros fueron con alumnos de colegios que venían a probar a la universidad. Estuvo probándolo con nosotros Tomás Sultani, que es el arquero de Real Pilar, Rolando Schiavi también, el flaco estuvo muy divertido probando, no tengo videos para mostrar acá, pero está. Y la idea era darles hacerle como toda la sesión normal a todos, contarles un poquito cómo se trabajaban, cómo ponerse los controladores, cómo ponerse el headset,
y que interactúen y que vayan sumando puntos. Este es, como bien les decía, Tomás, ¿sí? Con todo el casco puesto, está la simulación atrás, y ahí ya estaba casi jugando. A ver. Como pueden ver, ahí estaba Tomás jugando, uno de los chicos sosteniendo el cable para que no se enganche, y ahí recién estaba en uno de los primeros niveles. Perdón, paso rápidamente al siguiente videito. Bien, la verdad que la experiencia es sumamente divertida para ver, no solamente para el que juega, sino también para ver. El flaco nos dijo en su momento que había transpirado muchísimo de estar sentado tomando un curso a pasar a ponerse el headset y tener todo ese ruido de fondo y las pelotas que se le venían. Así que nada, la verdad que fue eso muy divertido para todos. Y por el otro lado, está bueno poder ver algo que sea real a lo que están acostumbrados en la cancha, y eso está como sumamente interesante. En honor al fallecimiento de este año de Raúl Carrizo, de Amadeo Carrizo, perdón, vamos a las conclusiones. Y si bien, la verdad, como bien decía en la introducción, el fútbol es uno de los deportes más populares a nivel mundial, su popularidad puede tener rasgos negativos, entonces, que inciden claramente en el performance y en la actitud de los jugadores todos los días. Entonces, lo que buscamos con esto, y junto con el Departamento de Psicología de la Universidad Austral, introducir un juego de realidad virtual para optimizar esas destrezas de concentración y de trabajo de los arqueros, ¿sí? En distintos niveles de dificultad. Y lo productivo de todo esto con las pruebas de usuario, ¿sí? Es que claramente se puede obtener como esa dinámica psicofisiológica de los deportistas a través de experiencias virtuales. Puedes analizar procesos cognitivos y el rendimiento motor y cómo eso va trabajando. Y uno de los puntos es que los métodos de realidad virtual, como bien dice la presentación, tienen o poseen un nivel alto de validez psicológica. ¿Por qué? Porque te permiten aproximarse a situaciones que equivalen a esas competencias reales. Entonces, si bien no son iguales, pero se aproximan mucho, entonces las mediciones pueden ser lo más, o al menos con un gran nivel de realidad, ¿sí? Finalmente, como trabajo futuro, vamos a llevar a cabo mayor cantidad de pruebas, ¿sí? Con mayor cantidad de usuarios, para analizar esa eficiencia de los resultados, ya haciendo un análisis mucho más completo, y con mayor cantidad de personas para tratar de comparar o sea, todas las personas que ya pasaron por el juego con los nuevos y ver mejoras, ¿no? Al respecto en su performance. De la misma manera es seguir analizando los ajustes y las mejoras al juego para la funcionalidad. Muchísimas gracias. Genial, Mariana, muchísimas gracias por la presentación. Las preguntas las hacemos al final de este conjunto de ponencias. Las vamos a ir juntando de las distintas plataformas que estamos manejando para recibir preguntas, y las vamos a ir, yo voy a ser la vocera de esas preguntas, también las voy a colocar en el chat. Bárbaro. Ahora continuamos, gracias. No, por favor, gracias a vos, con el trabajo Gamificación y aprendizaje adaptativo en la enseñanza de la asignatura Algoritmos y estructuras de datos, licenciatura en Sistemas, Universidad Nacional de Río Negro. Los autores son Luis Alberto Huniken, Alejandro Héctor González, Micaela Belén Hag, Denise Ariel Rupel Villafaña. Así que les damos la palabra a ellos. Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días.
Bueno, ¿me escuchan y ven la presentación? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias. Sí, perfecto. Eh, bueno, este trabajo, con este trabajo vamos a mostrar la experiencia que, que hicimos el año pasado en la carrera de la licenciatura en sistemas de la Universidad de Río Negro, donde aplicamos conceptos de gamificación y de aprendizaje adaptativo en una materia que se llama algoritmos y estructura de datos. Este, la materia es en general bastante, les resulta bastante difícil a los estudiantes, es muy abstracta y nosotros queríamos de alguna manera introducir cambios para hacerla un poco más entretenida, más divertida, más atrapante y, y también con el convencimiento de que podíamos tener incluso mejores resultados. Habíamos intentado introducir algunos remediales, habíamos convocado profesores de matemáticas para, para que le dieran más elementos a los chicos y a las chicas, pero bueno, los resultados habían sido bastante eh, marginales, digamos, siempre habíamos tenido mejoras, pero no las esperadas. Así que bueno, agarramos y transformamos la materia en un desafío. El desafío fue que una empresa presentó una nota a la dirección de la carrera proponiendo que se implemente en la materia esta un desafío y todos los que aprobaran el desafío ingresarían a la empresa. En función del desempeño sería la categoría y la remuneración con la que ingresarían. La presidenta de la empresa, digamos, en términos de la ficción, participó como personaje el foro, en un foro que tenía con los estudiantes en el aula. Y también en la nota que presentó la empresa, medio como que exigió que los saberes que necesitaran los chicos y las chicas y no los tuvieran incorporados, los teníamos que proveer nosotros. Eh, para la gamificación utilizamos puntos y niveles, creamos estos iconos que mostraban diferentes niveles, fueron 5 niveles y cada nivel tiene asociados o tuvo asociados puntos a medida que iban adquiriendo esos puntajes a través de actividades, iban escalando en los distintos niveles. Aquí está la equivalencia entre la jerga académica y la jerga lúdica. A los parciales los llamamos la hora de la verdad y ahí están los puntajes mínimos y máximos para aprobar. Después había sumapuntos o preguntados que se materializaban a través de cuestionarios, guías, foros, encuestas. La asistencia la denominamos presencia y también sumaba puntos, aunque en un contador de puntos aparte del de los niveles. Y hubo estudios de casos o trabajos prácticos que eran desafíos extraordinarios que también otorgaban puntos y otorgaban insignias. Eh, y finalmente los recuperatorios de los parciales los llamamos a levantarse del tropezón y también otorgaban puntos. Aquí están las equivalencias entre el nivel y la cantidad de insignias que podían obtener y la nota que obtenían si promocionaban o si regularizaban la asignatura.
En cuanto a la parte de aprendizaje adaptativo, digamos, conceptualmente es que cada estudiante o grupo de estudiantes va desarrollando la materia y el aprendizaje a su ritmo. Se van construyendo diferentes trayectos, diferentes caminos en función de lo que o declaran conocer o van obteniendo como resultados en actividades que vamos haciendo. Y también lo utilizamos este esquema adaptativo para la parte de evaluación y la parte de recuperación, es decir, a medida que iban avanzando o no, los íbamos dirigiendo a distintos caminos para que recuperaran esos saberes. Este es digamos, como está todo con una analogía con el montañismo, hicimos este gráfico sobre una montaña. Acá podemos ver en amarillo los N1, N2, N3, N4 y N5 son los distintos niveles. Y acá tenemos 3 ejemplos de recorridos. El camino rojo, que sería el ideal. Acá hay un cuestionario de autoevaluación, donde el estudiante decía si sabía o no sabía un tema de matemáticas, por ejemplo. Entonces el camino rojo es que le iba yendo bien en todo momento. Acá llegaba al parcial, pasaba al nivel 2, al segundo parcial, nivel 3, 4 y 5 no puse detalles, no pusimos detalles para esta presentación. En el camino amarillo declaró que no sabía, entonces pasó a esta etapa de remedial, que consistió en 5 videos de temas de matemáticas. Acá hay una evaluación posterior a los remediales, la superó, entonces fue al segundo cuestionario de autoevaluación, dijo que sabía este tema. Acá le evaluamos si efectivamente sabía el tema o no. Como sabía, pasó al primer parcial, le fue mal, entonces empezó con la serie de tropezones, digamos, y en el caso del amarillo, fíjense que no alcanzó, no recuperó los 3 tropezones y llegó el segundo parcial. Con el segundo parcial pasó al nivel 2, acá un nuevo remedial o un nuevo recuperatorio, un nuevo tropezón, y como le fue bien, pasó al nivel 3 y siguió. Y el caso celeste vino acá, dijo que sabía, lo evaluamos, lo pasó, dijo que sabía también lo evaluamos, no lo pasó, entonces hizo el remedial, recuperó, fue al primer parcial, le fue mal, recuperó y acá, después de los 3 tropezones, pasó al nivel 2 y siguió su camino. Este es un ejemplo del ranking final que se va generando. Fíjense que acá hay 7 estudiantes que son los que aprobaron por promoción, que están en el nivel cumbre. Acá están los puntajes que tenían. Este ranking se les mostraba permanentemente en el aula de la asignatura. Después hay estos 4 que regularizaron la materia, están en el nivel 4. Y abajo están en niveles que no alcanzaron a aprobar. Hay una diapositiva que se me pasó de largo, que decía que para soportar esto, para implementar esto, usamos Moodle, tanto para el esquema adaptativo como para el tema de la gamificación. La gamificación la hicimos con un plugin que se llama Level Up, que ahora en la próxima les voy a explicar cómo funciona, y el esquema adaptativo lo usamos con funciones nativas de Moodle, que son la finalización de actividades y las restricciones de acceso, más el encendido o apagado de páginas en función de esas condiciones. Y la parte de Level Up que usamos para gamificación, si bien no es nativa, es gratuita, o sea, no tuvimos ningún costo salvo la adquisición de esos iconitos de montañismo que usamos para los niveles. Bueno, acá está el esquema adaptativo.
Fíjense, empieza con un cuestionario X que no tiene restricciones de acceso, es decir, todos los estudiantes y las estudiantes lo podían hacer. Si les iba bien, pasaban al recorrido 1, donde iban al cuestionario Y, y si no, iban al recorrido 2, que era para los que no aprobaban X. Entonces, esta actividad A tenía como restricción de acceso no haber aprobado X. Y este cuestionario Y tenía como restricción de acceso sí haber aprobado X. Una vez que hacían el cuestionario Y, de vuelta, si aprobaban, pasaban a esta felicitación, digamos, y si no, iban a la actividad. Entonces, mediante esto de las finalizaciones de actividades y las restricciones de acceso, íbamos habilitando o deshabilitando los cuestionarios o las actividades o las felicitaciones, y se iban armando los diferentes recorridos. Para el caso del otorgamiento de puntos, les reitero, es con el plugin Level Up. El plugin Level Up es el que permite definir reglas y permite implementar el ranking y sumar puntos. Entonces acá de vuelta tenemos una actividad X que tiene una determinada calificación. Entonces y acá hay un recurso, una URL que dice reclama tus puntos, tus Q puntos. Entonces esa URL se habilitaba cuando la actividad X era aprobada con la cantidad de puntos Q. Entonces, cuando venía el estudiante acá para reclamar los puntos, lo dirigía a una página que tampoco estaba visible, donde lo felicitaba, y por visitar esa página, el sistema, Moodle, con Level Up, le otorgaba los Q puntos, y si correspondía actualizaba el nivel, lo cambiaba de nivel y le cambiaba la posición dentro del ranking. Bueno, acá tengo una pequeña placa con los resultados. En la materia del año pasado tuvimos 15 inscriptos, de esos 15 aprobaron por promoción 7 y 4 aprobaron en el primer turno, en los 2 llamados de diciembre, aprobaron la materia, es decir, que cuando terminó en diciembre ya no teníamos ningún estudiante con el final pendiente de esta materia, cosa novedosa, digamos. Hubo 2 que no aprobaron la cursada y 2 que abandonaron tempranamente, y acá están los porcentajes de aprobación sobre inscriptos, y cuántos aprobaron la materia sobre el total de inscriptos y sobre el total de la cursada. A nivel trabajos prácticos que les hicimos hacer desarrollo de software, hicimos uno más que lo que habitualmente hacíamos. Hicimos 4 cuestionarios más de los que habitualmente hacíamos, porque había necesidad de tenerlos más inmersos y más activos con la materia. Fueron 3 parciales como siempre. Hicimos un trabajo más, un caso, un trabajo práctico más con respecto a años anteriores, y las guías de ejercicios se mantuvieron como siempre. A nivel conclusiones, podemos decir que fue más entretenida, se entusiasmaron más y participaron más los estudiantes. Hicimos permanentes reuniones de feedback y encuestas, donde nos manifestaron que el nuevo esquema los ayudó a estar al día sin sentir tanta carga de trabajo, pese a que hicimos bastante más que años anteriores, y que aumentaron sus capacidades de reflexión, autoevaluación y análisis, que eran parte de los objetivos que nos habíamos fijado. A nivel docentes, también estuvimos mucho más entretenidos, mucho más activos, mucho más creativos, y permanentemente pensando qué actividades implementar para mantener el ánimo de los y las estudiantes. Hubo menos desgranamiento que en años anteriores, y bueno, ya vimos cómo fueron los resultados de
aprobación. Así que bueno, y el último punto es el que ya dije, que no quedaron estudiantes con final pendiente de los que habían aprobado la cursada. Así que bueno, esto es todo. Muchísimas gracias y bueno, cuando llegue el momento quedo para las preguntas. Excelente, Luis. Muchas gracias por la presentación. Seguimos ahora con un abordaje de codiseño de aplicaciones móviles destinadas a niños y jóvenes con condición del espectro autista. Los autores son Cintia Lorena Corso, Cecilia Chaliol, Mercedes Jimena Hug y Silenia María Carreras. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. ¿Se ve bien la filmina? Sí, se ve. Bárbaro, muchas gracias. Bueno, buen día. Mi nombre es Cintia Corso y el título del trabajo, como dijo Ana, que voy a exponer, se denomina un abordaje de codiseño de aplicaciones móviles que están dirigidas a niños y jóvenes con condición del espectro autista. Esta exposición, en primera instancia, voy a plantear cuáles son los objetivos del trabajo. En segundo lugar, el estado del arte. Después, realizar la propuesta del abordaje de codiseño de aplicaciones móviles que están destinadas a niños y a jóvenes que presentan desafíos en habilidades sociales. Después, abrir un espacio de discusión en función de esta propuesta. Y finalmente, brindaré conclusiones y trabajo a futuro. Uno de los objetivos principales de este trabajo es proponer un abordaje de codiseño de aplicaciones móviles que está dirigida a niños y jóvenes que presentan desafíos en habilidades sociales haciendo uso de recursos del design thinking. Justamente para poder proponer este abordaje fue necesario realizar un estado del arte en esta temática, detallando distintas aplicaciones móviles existentes para estos usuarios. Y a partir de este estado del arte, fue posible generar un espacio de reflexión sobre el grado de participación de estos niños y jóvenes con condición del espectro autista en el diseño de estas aplicaciones que justamente han sido ideadas y creadas para mejorar las habilidades sociales. Antes de ir con el estado del arte, es importante plantear o hacer una reseña de ciertos conceptos que están íntimamente relacionados con los objetivos de este trabajo. Por un lado, la condición de espectro autista, o sea, que básicamente es una condición del desarrollo que básicamente está caracterizada por dificultades en ciertos aspectos. Uno de estos aspectos es la comunicación, el comportamiento social y la expresión de emociones. Generalmente esta condición se presenta con una amplia gama de características y que por lo general es necesario reforzar con diferentes niveles de apoyo. Claramente las personas que tienen condición de espectro autista, una de las esferas mayormente afectadas, tienen que ver con el tema de las habilidades sociales. Claro está que este concepto no hay un consenso generalizado para su definición, pero sí las definiciones clásicas lo permiten describir como un conjunto de competencias que de alguna manera se utilizan en la vida cotidiana y que permiten que una persona pueda vincularse en forma satisfactoria con otra. En este punto, este trabajo lo que considera es que tanto los niños y jóvenes que tienen diagnóstico de condición de espectro autista, como aquellos que no lo tienen, pero que presentan desafíos en habilidades sociales, es bueno contar con ciertos recursos que permitan entrenar estas habilidades. Es por eso que nuestro trabajo se focaliza en proponer un abordaje de codiseño de aplicaciones móviles en donde hacer partícipe a estos niños y jóvenes utilizando recursos del design thinking. El tema es, ¿qué es el design thinking? El design thinking es una disciplina que se centra básicamente en la creación de productos y servicios y que fundamentalmente trata de satisfacer las necesidades de la persona. Y justamente lo que hace es integrar a la persona en este proceso de diseño.
Fundamentalmente el Design Thinking se origina en el ámbito empresarial para la innovación de productos y servicios, pero fue ganando cada vez más espacios en otros ámbitos, como por ejemplo el educativo y emprendimientos sociales, con lo cual, digamos, esto nos dio como un punto y una pauta de que el Design Thinking podía ser una alternativa apropiada para poder llegar a cubrir las demandas y necesidades especiales de estos usuarios. El Design Thinking como disciplina no está escrito en ningún lado cómo ponerlo en práctica. Es por eso que en los últimos 20 años han surgido diferentes frameworks que de alguna manera nos brindan una guía esquemática de cómo llevar o ejecutar cada uno de estos pasos para poder realizar este proceso de diseño. Algunos de estos frameworks, en realidad hay una cantidad bastante significativa, pero algunos de ellos, o los más influyentes, son el de IDEO, el de IBM y el framework de Stanford. Cada uno tiene sus características con sus fases, pero en general todos los frameworks tienen 3 fases en común. Una que consiste en la exploración inicial, que es justamente la etapa en donde uno se pone en el lugar del usuario para poder comprender de mejor manera el problema que se intenta resolver. La segunda es la generación de soluciones, la etapa de generación de soluciones que tiene como finalidad la exposición de distintas alternativas de solución a un problema. Y la tercera fase es generar un prototipo que se va a ir testeando en forma iterativa con ese usuario involucrado. Ahora bien, existen diferentes frameworks. El tema es hacer una elección adecuada de acuerdo al dominio o al problema y los usuarios que están involucrados. Pero una vez que se hace la elección de este framework, también es fundamental ver o hacer un análisis de cuáles son los recursos que voy a utilizar en cada una de estas fases. Para tener más o menos una idea clara, el Design Thinking como disciplina brinda una cantidad significativa de recursos. De hecho, hay un relevamiento de un trabajo bastante reciente, en donde cual hace una especificación de 172 recursos que existen. Uno de los trabajos bastante actuales plantea que son 8 recursos los que mayormente más son los utilizados en las experiencias de Design Thinking. Algunos de ellos, como están acá, son el brainstorming, mapa de viaje, prototipo y persona. Básicamente lo que se planteó hasta acá es decir, ciertos conceptos que son súper importantes para nuestro trabajo. Acá es importante hacer una pausa, ¿qué queremos hacer? Y vamos a plantear de acá más el estado del arte de nuestra propuesta. La cuestión es, nosotros queremos proponer un abordaje que permita hacer el diseño de aplicaciones móviles para estos usuarios, en el cual nuestra propuesta va a tener como base recursos, la utilización de recursos del Design Thinking. Para justamente poder llegar a esa propuesta, fue necesario realizar un estado del arte. El foco, fundamentalmente, de alguna manera se prestó mayor atención en todas las aplicaciones móviles existentes que estaban dirigidas a niños y jóvenes que presentaban desafíos en habilidades sociales. Estas aplicaciones móviles, algunas surgen de desarrollos de proyectos de investigación formales, otros son simplemente desarrollos que encontramos disponibles en repositorios de aplicaciones, y de esto que pudimos relevar, se pudo distinguir que existe poca o nula participación de estos destinatarios en el proceso de diseño de estas aplicaciones. También otra cuestión que nos llamó bastante la atención, que muy pocas investigaciones y desarrollo detallan ese proceso de diseño como realmente fue, pero sin embargo, dentro de todo este relevamiento que hicimos, pudimos encontrar una experiencia de Design Thinking con jóvenes con SEA, pero que solamente participan en algunas fases de ese proceso de diseño. Algunas otras características también que hemos detectado del estado del arte es que no todas estas herramientas están disponibles para su descarga, la gran mayoría está en idioma en inglés, y tiene también una característica que es muy importante y que detectamos un poco grado de configuración de estas herramientas, justamente atendiendo que estos usuarios tienen demandas y necesidades especiales. En el caso de estar disponibles, las herramientas que están, en su gran mayoría tienen un costo adicional. De todo esto que logramos relevar, fue posible, digamos, poder proponer nuestro abordaje. Y esta es nuestra propuesta. Nuestra propuesta de abordaje de diseño se concreta a través de un framework conceptual.
Este framework conceptual, como ustedes pueden ver en la gráfica, está constituido por 3 fases. Estas fases se denominan empatizar la primera, la segunda, generar y seleccionar ideas, y la tercera fase, prototipar y validar. Todas estas fases que están planteadas en nuestro framework, fundamentalmente han sido traídas o sido consideradas de conceptos de frameworks ya existentes. Fíjense que al final de la última fase, lo que este framework propone como resultado es un prototipo que justamente va a ser el punto de partida para poder diseñar una aplicación móvil para un niño joven que presente desafíos en habilidades sociales. La cuestión es, este framework, ¿qué tiene de significativo o de diferente respecto a otros frameworks existentes? La gran mayoría de los frameworks que se aplican en la experiencia de Design Thinking, en esta última fase, generalmente se focaliza en la creación de un producto o servicio que puede abarcar o puede, digamos, satisfacer un conjunto de necesidades de un conjunto de personas. Nuestro framework concretamente se focaliza o se para en poder satisfacer necesidades y demandas puntuales de un niño o joven. Entonces, para poder de alguna manera poner nuestro framework en marcha, se plantea o se planifica que cada una de estas fases se pueda trabajar por medio de un equipo interdisciplinario. Una vez planteado nuestro framework, vamos a abrir un espacio de discusión acerca del desafío de ponerlo en marcha. Y básicamente nuestro desafío es poder integrar a este usuario en cada una de las fases de ese proceso de diseño, justamente para poder de alguna manera considerar todas las demandas y características especiales que tiene cada niño y joven que presenta desafíos en habilidades sociales. Para que nuestro framework realmente tenga éxito, es clave poder de alguna manera elegir qué recursos del Design Thinking se pueden adaptar mejor a este grupo de destinatarios. También es muy importante, que esto también surgió algo del estado del arte, que existieron ciertos trabajos con jóvenes con SEA que también tuvieron experiencias de proceso de codiseño de aplicaciones móviles, pero que si bien no utilizaron recursos del Design Thinking, hay cuestiones que son bastante interesantes y que pueden ser aplicadas, digamos, en nuestro trabajo para poder poner en marcha nuestro framework. Una de estas cuestiones que plantea un trabajo concretamente es que los jóvenes con SEA tienen mayor preferencia por rutinas y horarios preestablecidos. Entonces, estos autores lo que hicieron que estas experiencias de codiseño, elegir los horarios apropiados y sobre todo elegir un espacio en el cual esos usuarios se sientan cómodos y seguros. Nuestro framework hay algo concreto, que al final de esto vamos a tener un template o una plantilla, que a partir de ahí vamos a poder diseñar una determinada aplicación móvil. Esto va a permitir agilizar los tiempos de desarrollo de esa aplicación. ¿Por qué? Porque esto implica que no vamos a volver al punto de partida. Es simplemente partiendo de este template y atendiendo ciertas necesidades puntuales, vamos a poder generar una nueva aplicación. Y fundamentalmente, para que este framework pueda tener éxito, la idea es que cada fase tener un grupo de facilitadores que sea de carácter multidisciplinario, y el rol justamente va a ser ir revisando y coordinando cada una de esas actividades que están en las fases de este framework que hemos propuesto. Como conclusión y trabajo futuro, este trabajo ha presentado un framework conceptual para el codiseño de aplicaciones móviles que es dirigido a niños y jóvenes que presentan desafíos en habilidades sociales, que actualmente se encuentran en una etapa inicial. Con lo cual, nuestro próximo paso y el mayor desafío es poder de alguna manera listar los recursos de Design Thinking que existen en la actualidad y después tomar cada uno y poder determinar cuál es el nivel de grado de habilidad social que ese recurso requiere. En función de esto, nosotros podemos hacer una selección de cuál aquellos podrían llegar a ser los más apropiados para poder aplicarlos a estos usuarios. Aunque también se plantea la posibilidad no solamente de considerar aquellos recursos de Design Thinking existentes, sino de poder crear algún otro recurso nuevo para aplicar en alguna de estas fases y pudiendo ir validándolo con los usuarios que son representativos para nuestro trabajo. Bueno, eso es todo y les agradezco la atención.
Genial, Cintia, muchísimas gracias. No, de nada. Ahora abrimos el espacio a preguntas. Yo las voy a copiar acá en el chat y también las voy a leer para que las puedan ir respondiendo. Las leo todas juntas porque probablemente las puedan ir respondiendo en conjunto, pero también las pongo en el chat para que te las tengan ahí para leerlas. Respecto del trabajo 1, para Mariana, si se han encontrado efectos colaterales, factores negativos o efectos no deseados ante el uso de la realidad virtual en estos casos, cómo se relacionan los valores subjetivos y objetivos de los jugadores en relación al juego y al partido, y si hay registro de eso, y si sirve como herramienta para manejar ansiedades y nervios que se puedan presentar en un partido. Bárbaro, muchas gracias por las preguntas. Perdón que no prenda la cámara, pero el wifi anda medio complejo. A ver, con respecto a la primera pregunta, podríamos decir que uno de los factores principales en cuanto a lo que es negativo del uso de la realidad virtual es el tiempo, ¿sí? ¿Cuánto tiempo la persona usa o tiene el casco puesto? Por eso generalmente las pruebas se acotan a un periodo de tiempo corto, ¿sí? Porque lo que pasa es que por ahí la persona tiende a perder la realidad real, digamos, ¿no? El afuera del casco, y como que se embebe demasiado en la virtualidad. Entonces, por eso es uno de los puntos negativos, si se quiere, en estos casos, donde se trata de, como casi todas las aplicaciones de realidad virtual, acortar el uso del casco. Por otro lado, la segunda pregunta, relacionado a los valores subjetivos y objetivos, eso está in progress, digamos, porque es lo que se está trabajando sobre ya los análisis hechos y sobre los que se van a hacer. Así que vamos a tener que esperar a la próxima JAIO. Y por otro lado, con respecto a la tercera pregunta, en cuanto a manejar ansiedades y nervios, creo que todo juego puede servir para relajar un poco la tensión de los jugadores, siempre y cuando sea un entorno contenido, ¿no? No, o sea, no en la soledad, sino todo el equipo, que si quieres se puede hacer como una especie de mini torneito entre ellos, como para potenciar ese relax antes del partido. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Ahora las preguntas para el trabajo que se presentó en segundo lugar, para Luis. Si tuvieron revisión de la Secretaría Académica acerca de la propuesta del cursado, la planificación, etcétera. Si se pensaron medidas similares para los estudiantes que no pudieron aprobar la cursada. En muchas facultades siempre se encuentra el problema de los que no regularizan la cursada y están en una situación de incertidumbre por falta de preparación para rendir el examen libre sin haber aprobado la cursada. Y si se aplicó también en época de pandemia y en otras materias. Bueno, con respecto a la primera pregunta, todos los programas son presentados a la Secretaría Académica y son publicados en la web, así que cuando nosotros armamos el programa, y que fue la primera actividad que tuvimos que hacer, o sea, adecuar todo el proyecto de cátedra, poniendo todas estas, cómo iba a funcionar y todo, se firma por el docente, también por el director de la carrera, y se presenta a las autoridades para su publicación, así que esa parte sí. Con respecto a los que no pudieron aprobar la cursada, lamentablemente ustedes vieron todos los múltiples caminitos que tuvimos para que los estudiantes pudieran recuperar, comparado con años anteriores, donde había un recuperatorio por parcial. Tuvieron un montón de instancias de recuperación y realmente se terminó el año y no logramos en esos dos casos, no cuento los que abandonaron tempranamente, no logramos recuperarlos.
No sé si con eso estoy respondiendo. Y la última, lo estamos aplicando en este momento, en esta cohorte, en la 2020. La verdad que cuesta bastante más en la virtualidad, porque es como que es necesaria el clima de presencialidad para debatir, y no es lo mismo a través por Zoom o por Meet o por alguna videoconferencia. Pero lo estamos llevando y lo estamos aplicando de nuevo. Creo yo que fue mucho más movilizador en la presencialidad, pero también es un tema que nos sorprendió, y si bien es una materia del segundo cuatrimestre y ya podíamos prever que iba a ser virtual, la verdad que adecuarnos a la virtualidad y a la materia gamificada y con aprendizaje adaptativo no está siendo muy fácil, digamos. Lo estamos llevando, pero digamos, cuesta bastante. Perfecto, muchas gracias. De nada. Y ahora para el trabajo que se presentó en tercer lugar, si dentro de la condición del espectro autista, ¿qué tipos de diagnósticos se evaluaron? Asperger, TGD, etcétera. ¿Quiénes financiaron el proyecto y cómo se une el design thinking con la potenciación de la empatía? Copio las preguntas acá en el chat también. Bien, nosotros este trabajo está en el marco de mi tesis doctoral. Mi directora de tesis es claramente una licenciada en informática, porque digamos, finalmente es el diseño de una aplicación móvil lo que queremos hacer, pero estamos apoyados, mi codirectora es psicóloga. En principio lo que se habló, que esta primera experiencia para poner en puesta a punto nuestro framework, es hacerlo con niños y jóvenes que estén dentro del síndrome de Asperger, que presenten el síndrome de Asperger. Básicamente el síndrome de Asperger, que también es esta condición del espectro autista, pero fundamentalmente es como que lo que ellos nos planteaban, que es mucho más factible poder tratar de incorporar a este grupo de destinatarios en la fase de lo que es diseño. Y obviamente que el desafío es poder llegar no solamente a los niños y jóvenes con síndromes de Asperger, sino a otras personas que también estén dentro del síndrome de espectro autista, pero en primera instancia vamos a tratar de colocar nuestro framework, tratar de ponerlo en puesta en marcha con los chicos niños y jóvenes que tengan síndrome de Asperger. El proyecto en realidad es un proyecto de investigación que lo está planteado en el marco de la Facultad de cual pertenezco, que es la UTN, Facultad Regional Córdoba. Estamos en nuestro primer año, por eso el framework es como que está en una etapa inicial. ¿Y cómo se une el design thinking con la potenciación de la empatía? Bueno, justamente en la primera fase de todos los frameworks de design thinking, la primera fase mayormente tiene que ver con esto de entender el problema. Y el entender el problema, independientemente del usuario del cual estemos tratando o hablando, involucrando, está la empatía como una característica esencial. ¿Por qué? Porque siempre la persona que hace el rol de facilitador de esa experiencia de design thinking se trata de poner en el lugar de ese usuario cuáles son sus necesidades y demandas especiales. ¿Se escuchó lo último? Porque me parece que tuvo un problema de conexión inestable. No se escuchó. A ver, voy a tener el video un segundo, por eso no lo prendía, porque me empieza a tener dificultades por internet. A ver, un segundo. Ahí está. Bueno, me preguntaban cómo se unía el design thinking con el tema de la empatía. El design thinking provee recursos que siempre, generalmente, en la primera fase, bien, del framework, trata de poner a la persona que coordina esa experiencia, poniéndose en el lugar de esa persona con ciertas necesidades y demandas.
Entonces, existen ciertas técnicas que de alguna manera podemos conectar y podemos ponernos en el lugar de otra persona, porque de esa manera sería la más apropiada para después poder generar soluciones, justamente poniéndonos en el lugar de la otra persona. No sé si quedó respondida la pregunta. Genial, muchísimas gracias. No, por favor, Ana, a vos. Si tienen algún comentario, algo que quieran agregar, tenemos unos minutitos más todavía, unos 10 minutos más aproximadamente, 15. Conversar entre ustedes, alguna de las personas que está acá en el Zoom preguntar algo más, hacer un pequeño cierre, lo que deseen agregar en este ratito. Bueno, Sole, no sé si vos querés agregar algo. Sí, estaba viendo, porque la cámara a mí se me prende, se me apaga, llegó un mensaje por otro lado, entonces estaba chequeando eso. No, quería felicitar a los los autores de los 3 trabajos. Realmente nos pareció una mesa, la Gaby, nos pareció una mesa, cosas de estar en un congreso en pandemia, que también lo comparten nuestras familias. Así que un hola para Gabriel, que está ahí, que se suma con nosotros. Nos pareció realmente muy interesante los trabajos, nos parecieron muy claras las presentaciones, muy pertinentes, aparte de interesantes, digo, muy pertinentes para temáticas actuales, tanto a nivel de docencia como de ciencia y tecnología. Así que agradecerles el compromiso y la presentación. Por suerte tenemos sus emails, así que quizás los estemos contactando en el futuro, o si ustedes nos permiten. Yo ya tengo unos cuantos colegas a los cuales, si me lo permiten, les voy a pasar sus datos para que se contacten con ustedes. A Luis me parece que lo voy a contactar yo. A Mariana le voy a pasar el dato a unos colegas que están haciendo proyectos de ingeniería de software. Y a Cintia, unos colegas de la Universidad Nacional de Córdoba, que me parece que ahí Matías, que nos está ayudando junto con Chantal, también te van a contactar. Me parecen investigaciones, como dije antes, sumamente pertinentes, pero aparte el modo de encarar diferente la resolución de un problema o de una temática que es de muchísimo interés y vigencia en la actualidad. Así que ahí Matías nos dice que sí en el chat. Así que por mi parte no tengo ningún otro comentario. Me pareció una mesa, la disfruté muchísimo la mesa realmente. Y les queremos agradecer mucho con Ana también el manejo, el tiempo y la claridad en las diapositivas, porque que las diapositivas muestren la información de manera clara, teniendo un tiempo tan reducido, también ayuda muchísimo a la comprensión del tema que ustedes están haciendo. La presentación es muy breve, ayuda a comprender muchísimo la investigación y todo el detalle y la dimensión del tiempo y de recursos invertidos en esa investigación. Así que nada, agradecerle eso también porque forma parte de la presentación. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por tus palabras y a disposición para lo que necesiten. Perfecto, Luis. Yo apagué la cámara porque, bueno, en esto de lo tecnológico, de tecnología digital, uno ya está con los dispositivos que pobre están como rengueando, que uno funciona bien, que uno mal, que uno tiene entre 3 dispositivos hace uno, así que lo escuché súper atento y lo disfruté muchísimo. Y lo que sí, Luis, pero esto me quedó, es nada más un detalle. Quería preguntarte si eso de la montañita está relacionado a la analogía, porque me imagino que ustedes están en sede Bariloche, no en sede Atlántica, ¿no? No, estamos en sede Atlántica, pero digamos, el deporte que más se nos asemejó más se nos asemejó a subir y a escalar y todo lo demás, fue ese, por eso lo instrumentamos, pero no, estamos en el mar.
entiendo. Pues yo digo, capaz que porque deben estar cerca de Bariloche o el Bolsón, deben tener ahí algún lugar para ir a hacer trekking, escalada, no sé, algo. No, ojalá. Entonces quería sacarme la duda. Pero bueno, hay una metáfora también ahí para desasnar, a ver si la cuestión de la escalada educativa en lo que es la nota y la evaluación. Así que bueno, nada, les agradecemos muchísimo nuevamente. No sé si ustedes tienen algún otro dato, comentario, alguien que quieran compartir. Si no, damos por finalizada la mesa y nos toca ahora el ratito, si estuviéramos presentes, de ir a disfrutar el almuerzo, charlar un ratito, renovar energías y volver a las 14:15 y continuar el simposio. Les dejé el link al vivo de YouTube por si quieren conversar ahí en el chat con los asistentes, todas las personas que están mirando nuestra mesa a través de YouTube, pero que no están presentes en este momento. Nosotros de cualquier manera recogimos todas las preguntas que se hicieron en el chat, pero tal vez quieren interactuar directamente con ustedes si es que ustedes quieren, tienen tiempo, etcétera. Así que nos despedimos